o compartirnos ganas. ¿Quién empieza? Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Habitualmente esta primera parte la tiene Claudia. Y como ven, Claudia no hay Claudia. Entonces alguien tiene que hacer su papel. Otro ocupa su lugar. Eso me ha tocado a mi persona. ¿Cómo están? Muy buena noche. Estamos en Piedra sobre Piedra, séptima piedra hoy día. Y la palabra piedra se va a repetir, creo, mucho en esta ocasión. Ya les vamos a mencionar por qué. Pero sean ustedes cordialmente bienvenidos. Bienvenidas también. Estamos también, luego de Omar, que es un habitué, acá, Gichi, Julio, y nuestro invitado para el tema central de la noche, David Pérez Hidalgo, investigador y librero, ¿puede ser? Investigador, librero, activista en ciernes, digamos, por el patrimonio. Entonces, sí, eso me describe un poco bien. Perfecto. Y bien, encaminémonos a lo que es Piedra sobre Piedra, con todo lo que tenemos para compartir contigo esta noche. Omar va a hacer un resumen del programa, del último programa. Sí, justamente estoy publicando el enlace para que las personas vayan ya integrando. Buenas noches a todas las personas que están en sintonía de nuestro programa. Séptima piedra que estamos colocando. Y bueno, ya van a ser 2 meses de ir jueves tras jueves con nuestro programa Piedra sobre Piedra. Le damos la bienvenida también a nuestro invitado. Más adelante lo vamos a presentar como se debe también. Y bueno, la anterior semana, el anterior programa, tocábamos el tema de violencia y machismo y violencia. Decíamos, teníamos 2 invitadas de lujo, Lucía Aliaga y también Elizabeth Machicao, que nos hablaban de este tema muy importante que los paseños, y no solamente los paseños, sino todos los bolivianos vivimos, ¿verdad? ¿Dónde nace el machismo? ¿Dónde nace la violencia? ¿Desde casa? Sí, nos decían ellas que sí, y que también es un tema muy estructural y que debe cambiar. En casa a veces los educamos a los niños de diferente manera y le decimos, no hagas esto porque eres varoncito, no hagas esto porque eres mujercito. En fin, teníamos un programa de lujo la anterior semana y bueno, hoy día tenemos otro programa y vamos a hablar sobre el patrimonio. ¿Cómo decías, Puca? Sí, bien. Bueno, directamente al tema. Pero un rato, Sí. como me han hecho tanto bullying, Sí, no no, hemos no. aprendido nada, estamos puro hombres, ¿no ve? Así, la anterior. Simplemente como broma, ¿no ve? No, hay- Y hay hoy que hacer día, a pesar de lo que te ha pasado, va a seguir el bullying. Sí, vamos a hablar del patrimonio, pero antes de entrar en el tema, lo que a mí me toca decir y recordar es la razón de este programa. Nosotros somos paseños. No quiere decir que los que estamos aquí siempre hayamos nacido en La Paz. Ser paseño es haber nacido en La Paz o vivir en La Paz. Sentir La Paz, esta ciudad tan extraña en el planeta como no debe haber otra. Vamos a hablar de esto. La Paz el Alto. Programa. La Plaza El Alto, el departamento también. Sí. ¿No? Es verdad que Omar es alteño y viene y nos acompaña, y no solamente como un invitado, sino como parte de este ser paseño, porque a decir verdad, La Paz no se entiende sin el Alto, ¿no? Amamos y tememos al Alto. Un día le vamos a dedicar un programa a ese Claro. tema. Pero bueno, esta es una mesa que está organizada entre paseños y gente que vive en La Paz y que ama a La Paz, para hablar de La Paz, de nuestros temas, de nuestros problemas. Por eso estamos aquí. Nuestro hashtag es Somos Paseños, estamos aquí. Venga, Puca, ¿por qué tenemos que hablar entonces de patrimonio? Bueno, hablemos algo sobre lo que se entiende por patrimonio. Puede haber patrimonio natural, patrimonio cultural. Puede haber patrimonio material, patrimonio inmaterial. Patrimonio histórico también, ¿no? Puede haber patrimonio de la humanidad, puede haber patrimonio nacional y puede haber, cuál es el caso que vamos a ver ahora, patrimonio urbano y en este caso arquitectónico y monumental, que es el tema central, pero no vamos a descuidar todos los anteriores conceptos que hemos visto, pues unos se desprenden de otros y para eso nuestro especialista nos va a dar mayores luces. No quiero abundar más porque el tema es de dominio suyo y nosotros estaremos ansiosos por conocerlo a mayor profundidad. Pero antes, como ¿Dónde estamos? todos los programas, Por supuesto. ¿dónde estamos? Estamos en Hispania hoy, es mi restaurante. Desde luego, nos acoge por segunda vez Sí. porque decimos, "Cha,
España, no, pues no la No, podemos pues hablar. este es la casa. Es casa Y- de piedra sobre Y piedra. tu desde sangría luego. tan deliciosa que Y, te lo tengo que decir. y la comida y es un... Pero me han es un soplado sitio- que hoy no hay paella. No, hoy no hay paella. ¿Qué tenemos? Hoy paella. La anterior era una paella de fideos, que era una fideuá. Fideo. Y hoy día vamos a comer una cosa que es muy simple y que yo siempre me río de los españoles cuando hablamos de esto. Vamos a comer una tortilla de patatas, una tortilla de papas que se llama tortilla española. Yo les digo a los españoles, amigos, si ustedes no hubieran llegado a América, la tortilla de patatas sería de zanahoria y sería horrible, ¿no? Pero no, llegaron y armaron una cosa que es muy rica, que se come aquí y en muchos lugares, que es la tortilla de patatas. Estamos en España. Y desde España vamos a empezar el programa y vamos a empezar con las noticias. Nuestra primera parte es una parte que comentamos noticias de último momento que han ocurrido en esta semana y que afectan a nuestra ciudad. Creo que, bueno, no a nuestra ciudad solamente, al mundo, pero bueno. Somos muy libres de escoger la somos noticia, ¿no? Muy libres. Tú has escogido una vez el concierto el concierto de música de maestros. Bueno, venía bien en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y Y así. creo que tú vas a empezar hoy con una noticia que nos ha entristecido a todos, ¿no? Y en especial a ti. Bueno, empezaremos. Va a ser un inicio musical, aunque triste, porque como prácticamente todos lo saben, algunos recién se han enterado de quién era la persona, pero esto ha dado vuelta al mundo. Falleció el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, de tan perfil bajo que seguramente muchos se enteraron de su nombre recién a través de la noticia. Así era la personalidad de este músico, ¿no? Muy reservado, austero, económico incluso al pulsar la batería, pero ese fue su estilo. Ese fue su estilo, sin el cual los Rolling Stones no serían los Rolling Stones. A mí me ha encantado, por ejemplo, que la prensa local, sobre todo este periódico, haya dedicado su apertura precisamente a la noticia, la portada, la apertura, ¿no? Eso para ver la dimensión también local que ha generado la noticia. Pero dos cosas más para mencionar, de repente ustedes quieren complementar, ¿no? Creo que tienen algo. Sí, sí, yo quiero... Sí, Pero a pesar de su bajo perfil, uno de los discos más apreciados, que es considerado entre los 10 mejores discos en vivo en general, ¿no? Es uno de los Rolling Stones, y en la tapa, curiosamente, aparece excepcionalmente solo la cara, bueno, el cuerpo y un animal, ahí con el baterista, ¿no? Cargando los instrumentos. Pero un detalle más, y con esto termino, en este homenaje tan breve, era un hombre muy hogareño, ¿no? Solo tuvo una esposa, con la cual contrajo nupcias en el 64, hasta la fecha, ¿no ven? Seguramente. Y la ternura es esta, ¿no? Este es uno de sus discos en solitario. Y bueno, no tengo que decirles quién es la mujer a la que le dedica la portada de su disco, ¿no? Shirley se llama todavía, y fue el amor de siempre de Charlie Watts. Con esto he querido cumplir un pequeño homenaje y la noticia que me la he traído para esta oportunidad. Pero como que Charlie Watts desentonaba, ¿no? No tenía la imagen de rockero, siempre estaba de corbata, como nuestro compañero, de corbata y Charlie saco. Watts de piedra sobre piedra. Entonces, no tenía el perfil del rockero, y menos comparándolo con Mick Jagger, No, desde digamos, luego, ¿no? desde luego. Entonces, hacía la diferencia, ¿no? Y bueno, eso nos permite ver que no es necesario tener la imagen para cumplir un papel a cabalidad. No, pero la sorpresa es que de pronto hemos visto en las redes, ¡oh, hermanos masones! ¡Oh, hermanos masones! Nos ha dejado. Había sido masón. O sea, no, y es una cosa que nos ha llamado la atención a todos, porque no sé qué piensan de la masonería, no sé qué sabe la gente de la masonería, pero de pronto un baterista resulta que además de Y de ser los Rolling Stones. de los Rolling Stones, y un lord además nombrado por la reina como lord de Inglaterra, además es un masón. Yo creo que un día hay que dedicarle un programa a la masonería. La masonería paseña. Pero claro, a la Para masonería ser paseña, consecuentes. ¿no? ¿A qué masones hay en La Paz? A mí varias veces me han querido meter, yo no. No, mi padre ha sido Sí, un mi papá, masón sí. muy importante,
Cuca. Y entonces yo creo que Y en la mesa hay algunos. hay que dejarle un programa a la masonería. Hay que un poco Le vamos desmitificar a- también, sí, ¿no? sí, el sí, tema sí, de los sí. masones, que Pero, todavía sigue para mucha gente un misterio, una cosa... Yendo al tema, para no salirnos a entrar en la masonería, así, o sea, como broma en las redes, nuestro amigo de los Rolling Stones fue el que estuvo casado más tiempo. Y por eso de repente es el primero en morirse de los Rolling Stones. He visto ese No, como ven, entonces, hasta ese tipo de noticias ese nos tipo de las noticias, tomamos claro. un poco con amistad, en fin, ¿no? Claro. Omar, ¿cuál es tu noticia? Sí, yo he quedado impactado porque, como decían, a veces los más changos, los más jóvenes, descubrimos este talento que ha sido extraordinario sin duda después de su muerte, ¿no? O sea, o el día de su muerte, ¿no? Y no nos acordamos cuándo nació, qué hizo y toda la vaina, ¿no? Pero después de que fallece, recién, ¿y quién era? Ah, claro, alguna vez yo he escuchado a Rolling Stone, pero no sabía que él se llamaba de tal forma. Entonces, ahí queda, ¿no? Ahí quedó. A ver, cuando les hablo de obras como La Noche, los papeles de Narciso Lima Achá, La Piedra Imán, Felipe Delgado, ¿de quién estamos hablando? Por Felipe Delgado. Jaime Jaime Sáenz, Jaime por Sáenz. supuesto. Jaime Sáenz. Es el centenario de su nacimiento. O sea, de la música vamos a pasar a la Exacto, literatura. vamos a pasar a la literatura un poco. Y a mí me gusta mucho hablar de esto porque estamos cumpliendo, como decía, 100 años de su nacimiento. Nació El 8 de octubre. El 8 de octubre de 1921 y en este año estamos cumpliendo 100 años, bueno, cumpliría 100 años si estuviera vivo. He mencionado que David es librero. Claro, Está claro, dando toda, claro, te está sí, haciendo, no, te está haciendo el, se la está sabe haciendo el eco. todas, ¿no? Se Sí. la sabe todas. Pero a mí me llama la atención de que actualmente, bueno, él siempre ha sido paseño y ha nacido en La Paz y ha muerto en La Paz, de que está en el cementerio general y de que si tú vas Hay un a culto, su ¿no? tumba, ¿no? Ahí Sí, sí. te vas a su tumba, encuentras más botellas, más vinos, Es muy visitada. ¿no? Y es muy visitada, pero más que las flores, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Por lo Es que es uno bohemio de que los era. Por lo bohemio personajes que era. transgresores de la cultura, que no ha sido el primero, ¿no? Ha estado Claro. Borda, quizás la primera ha sido Adela Zamudio, Sí. desde el siglo XIX, pero es uno de los más importantes, el escritor más importante, yo creo, y la novela más importante, Felipe Delgado, en el siglo XX. Sí. Entonces, se merece que este 2021... Podemos se- discutir por eso, lo pero alto- no lo vamos a hacer ahora. por lo alto se celebre el centenario de su nacimiento. Lo traje a la mesa para recordarlo, porque No, seguramente lo ponemos en el siguiente programa, el subsiguiente Desde también, luego que sí. pero Una noticia interesante. es justo y necesario un recordarnos de los 100 años. gran recuerdo. Sí, Yo antes sí. de vivir con la mujer a quien quiero, amo, a mi esposa Desnora, ¿no? 58 años casado. N años casados nos llevamos. Nunca la sabe bien. todas. sí. Yo recuerdo en Hay una, grandes en anécdotas. una aventura que Ni tuve sumando de todos mis juventud. matrimonios. Tuve una aventura de juventud donde una mujer me abandonó así, andaba hecho pedazos. Y entonces escribí en el muro donde me levantaba en las mañanas un verso de Jaime Sáenz que ahorita me ha venido a la memoria que decía: infinita como es esta infinita soledad Soledad. del hombre, tan solo se remedia en la propia soledad, con el amor se torna irremediable. Irremediable. Buenísimo. Oh, Tremendo, Jaime. tremendo. Que ese verso tremendo. yo lo tengo grabado en uno de los temas de mi grupo también. Comienza así, pero otro día Otro podemos día hablar, ¿no? vamos a Pero hablar hay una sobre- película en homenaje a Sáenz, ¿no? A verlo. Ah, sí, claro, es uno de los protagonistas de Averno, ¿no? Y yo creo que en octubre se merecería que le dediquen todo un programa, ¿no? En la semana Claro de su que sí, nacimiento, sí, quizás. Me parece A la interesante, literatura podemos como tal, hablar de ¿no? cine y literatura. La que literatura sí. como tal. Claro. Sí. Así es. Bueno, pero la otra Lindo, noticia- lindo tema que has- Interrumpir nuestra noticia con una primicia que recién la van a dar cortita, porque de ahí te paso y vas a disculpar. Hoy acaba de fallecer en Panamá el boliviano gerente de Ethical Hacking, que fue el que denunció el fraude. Es una noticia primicia. ¿Quién es él? Él apellida Guzmán de Rojas. Hombre, el hijo de... ¿No? Entonces, esa es Iván una Guzmán. primicia que la estamos dando en el programa y me la acaban de pasar. Valía la pena mencionar. Confirmar. Ahora sí te dejo Qué confirmar. pena. Y no hay que especular por el momento, pero es sugestivo ese hecho, ¿no? Exactamente, En ¿no? este O sea, momento. por todo lo que pasa en el Claro, país. porque fue muy importante en el momento de la denuncia del fraude y demás. Pero bueno, me toca la noticia. La noticia, como no podía ser otra, ¿no?
es lo que ha ocurrido esta semana en la puerta del penal de mujeres de San Pedro. De Miraflores. De Miraflores, donde está la expresidenta Yanine Áñez, ¿no? Es recluida para muchos de nosotros, para mí, de manera injusta, arbitraria, ¿no? Y ahí fue la ciudadanía el día de ayer y se congregó para pedir que se cumpla la ley, que ella pueda defenderse en libertad como corresponde. Y ahí se armó una marahunta y tuvimos un herido. Vimos sus fotos sangrando, fue muy duro. Y lo tenemos sentado en la mesa. Y está acá. Es Guichi. Es el señor que está a mi lado. Aquí está. Y entonces le vamos a pedir que más que comentar la noticia nos cuente lo que pasó. Antes de que tú lo menciones, querido Guillermo, yo tengo la idea de que así como sucedió con el señor Astorga, diputado, en la anterior manifestación y en esta contigo, esta es una cosa dirigida, es una consigna, es de dañar a una persona, en ese caso, en el anterior fue aquella, en este eres tú, en específico, porque esa piedra no tenía un destino cualquiera, tenía el destino llamado Guillermo. Sí, sí. Yo creo que estás en toda la razón y yo lo confirmo, hice una denuncia y ya que mencionas después de hacer una marcha pacífica y quiero aprovechar este espacio para hablar un minuto de Amparo Carvajal, que realmente me quedo, soy digno de haber marchado a su lado en una marcha que para una mujer de su edad, al mediodía en el clima de La Paz, marchó desde las 6 de agosto hasta el penal, subió toda la avenida del Ejército, que muy dura. Realmente es un bastión, una defensora de los derechos humanos y me siento orgulloso de haber marchado a su lado. Pero muy aparte de eso, llegamos al penal en una marcha pacífica y nos estaba esperando un grupo de choque del Movimiento al Socialismo, y digo esperando porque estaban camuflados con un pequeño, unas 5 personas que posiblemente eran familiares de las víctimas de Sencata, pero el resto era grupo de choque violento del MAS. Y yendo a lo que tú dices, querido Puca, había gente que me identificó, mencionaron mi nombre, dijeron ahí está Paz, y en ese momento recibí el impacto de, no una piedra, un pedazo que me tumbó al suelo, me deja casi inconsciente, ahí empezó la trifulca violenta y denuncié a los medios que la policía no actuó en su momento. Yo me acerqué antes de que pase eso a un teniente de la policía y le dije, por favor, que si pueden hacer un cordón para separar a los dos grupos, porque nosotros hemos llegado de forma pacífica y no queríamos problemas, y ya tenemos antecedentes de que iban a buscar problemas. El policía me dijo, no tenemos órdenes de no movernos y no nos vamos a mover. Lastimosamente, yo creo que estas órdenes vienen de mucho más arriba, en este caso del nuevo jefe de la policía, del ministro del Castillo, y estaban buscando violencia y encontraron violencia y lastimosamente pasó lo que pasó. Lo que sí hay que recalcar es que la marcha fue exitosa, salió mucha gente, lo que el gobierno no esperaba, porque lo que el gobierno quiere es asustar a la población con estos actos de violencia, pero están haciendo el efecto contrario, el efecto boomerang, y la marcha empezaba en las 6 de agosto y terminaba al final de la avenida del Ejército, pero lastimosamente yo he resultado herido, tengo 4 puntos. Eso te iba a preguntar. Violentos. Hoy día me hice una tomografía, gracias a Dios no hay nada grave, pero sí me voy a quedar con una cicatriz y la lucha continúa. Los activistas, la mayoría que estamos en esta mesa somos activistas, y obviamente el compromiso sigue con el país. La democracia tiene muchas cicatrices en su historia, Sí. y justamente ello la hace más fuerte, Guillermo. Un detalle no menor es que por ese sector asfaltado no hay piedras, ¿no? No hay pedrones. No hay pedrones, no hay piedras, nos estaban esperando y obviamente violentos como ellos son, no es la primera vez y le hemos vivido todos los que estamos en esta mesa de una u otra manera. El Movimiento al Socialismo se encarga de mostrar su cara violenta y en los
14 años que ha estado Evo Morales, siempre ha mostrado esa cara violenta y Arce sigue ese mismo camino, llevándonos a comparar con Nicaragua, Venezuela, y mucha ya habla que el movimiento al socialismo son los talibanes andinos en esta región. Una suerte de hipótesis que voy a barajar ahora es que el gobierno está haciendo todo esto internamente, también, entre otras cosas, porque está recibiendo sendos sopapos en el exterior, ¿no? No le sale una de sus gestiones en ninguno de los foros internacionales. No, ¿Qué dice Julio? Hemos visto lo de la OEA, ¿no ve? La cosa es una lástima cómo está la situación, porque frente a una población de uno y otro lado, la población, digo, no los dirigentes políticos, la población que quisiera estabilidad, que quisiera paz, que quisiera tranquilidad, se enfrenta y se encuentra con esta situación de que por intereses mezquinos, pequeños, espurios, nos están haciendo pelear. No es justo, no hay derecho. Creo que hay que hacer un esfuerzo, ya lo hablaremos adelante, para tratar de encontrar espacios de diálogo, de reencuentro, con lo difícil que es, porque parece que aquí hay gente sorda, que no quiere escuchar, que no quiere. Lo siento, que se arregle eso, seguiremos en la pelea, seguro que te vamos a tener en las otras manifas, siempre en primera línea como has estado y estamos acostumbrados. Bueno, es el compromiso, como decía Puca, compromiso con el país y obviamente mañana van a salir posiblemente, como siempre han salido los masistas, que todos los activistas tenemos un cheque del país del norte, que somos bien pagados y cuando la población sabe que lo hacemos porque amamos nuestro rojo, amarillo y verde. Bien. Bueno, ¿Y qué nos ha preparado Hispania en esta oportunidad? Creo que Gabriel está por acá. a ver, vamos a adelantar ese pedazo. Venga, Gabriel, explícanos un poco si te quitas el barbijo para que si sacamos el micrófono igual, ¿no? No. Habla fuerte, habla fuerte. Ah, bueno, dale. Claro, bueno, segunda vez que los recibimos acá y es un honor, una grata sorpresa, porque hoy día no lo esperábamos, fue muy de golpe. Y hemos improvisado, hemos hecho una tortilla que está en el menú, que es una tortilla de patatas, una tortilla española, que en este caso le hemos puesto un poquito de aceitunas para que degusten y una salsa de un alioli, un alioli que nosotros hacemos que tiene un poquito de picante, ¿no? Hemos hecho una variación para que tenga un sabor especial, ¿no? Y Normalmente, ¿qué hacemos, Gabriel? Normalmente, ¿qué invitamos? hoy es de paellas, ¿no? Que es nuestro restaurante de paellas. ¿Qué es eso? Y querido Gabriel, ¿dónde está? Es Bueno, importante que les menciones a todos dónde está este distinguido restaurante. Y la tortilla está fantástica. Fuera de serie, fuera de serie. Que bueno, yo la voy a probar en un rato. A ver. Pero no, Hispania está aquí en San Miguel, en la calle José María Salles, esquina Enrique Peñaranda. Es una calle muy conocida en muchos restaurantes, ¿no? Tenemos la típica por allá, con Solicia al frente, entonces estamos ahí, estamos en medio de los dos. Clarito tiene un letrero grande, vendemos paellas, que es un plato, yo diría, el más conocido de la gastronomía española. También tenemos cócteles, como en este caso la sangría. Básicamente eso, tenemos muchas variedades de paella, la negra, marinera, fideuá, que ya han comido la anterior vez. Ahí la estamos enfocando. Y la vegetariana, ¿no? Que es muy especial para la gente que no come carne, que está exquisita. Justo hoy día comieron 2 personas acá y estaban encantadas, ¿no? Con nuestra paella Oye, vegetariana. Gabriel, está fantástico. Una preguntita, una consulta sobre todo. ¿Puedo llevarme una porción a mi casa para mi esposa? Pero si no se... yo creo que he hecho harto. Así Yo que puedo creo dejarla que de comer una parte y hacerle probar. A mí no van ni en la mitad, así que yo creo que 2 le vas a poder llevar. Muchas gracias. No, muchas yo me gracias. Bien, gracias, No, Gabriel. perfecto. Disfruten. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a entrar al tema de fondo. A mí me toca Introducir. empezar. ¿No? Perdón. A mí me han dicho, queridos amigos, se trata de hablar del patrimonio arquitectónico de La Paz. Oye, habemos algunos que hemos paseado por el mundo, hemos tenido la suerte de ir de un lado a otro, de vivir en un lugar y en otro. Y yo a mi querida La Paz, que la quiero tanto,
paseño de corazón que soy, no le veo mucho patrimonio. O sea, cuando he tenido la oportunidad de visitar el centro histórico de Lima, o de Buenos Aires, o de La Habana, o de Quito, o de México, ahí la colonia ha dejado un patrimonio histórico en piedra sobre piedra y una magnitud impresionante. Pero los paseños tenemos maravillas, tenemos nuestra iglesia de San Francisco, pero cuando uno entra a la iglesia de San Francisco y después entra a la Catedral de México, dice, ay, 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 coño, está muy lindo lo nuestro, pero es chiquitito, no tiene... Porque de repente no estábamos al lado del mar, no éramos el centro de un virreinato, de repente no éramos el lugar del comercio de la colonia. No somos una ciudad que tenga un patrimonio colonial ni republicano muy grande. Esto lo vamos a discutir, yo sé que... Pero quiero dejarlo sentado en mi primera intervención. La Paz es una ciudad única en el mundo. No existe otra ciudad como esta. Es alucinante, pero no es por su patrimonio arquitectónico. Es porque este se combina con su orografía, con el lugar donde está. Bueno, además este mestizaje cultural que no hay otra ciudad como ella en América. En fin, eso quiero empezar, con eso quiero empezar a ver el debate. Creo que Omar, tú desde el alto, que miras desde arriba la hollada esta, algo nos podrás decir. Claro que sí. Yo leí algunos comentarios cuando lanzábamos ya la propuesta de la temática, y vamos a empezar también con patada voladora, ¿no? Lo que está en Orinoca vamos a declararlo como patrimonio, y ya una patada voladora para el invitado. O sea, hay un museo en Orinoca, ¿no? Se la va a declarar como patrimonio. Muchas la quieren ver como patrimonio, ¿no? Seguramente, y esta pregunta me lleva a responder de esta manera, ¿no? Lo que es patrimonio para unos, para otros no lo es, ¿no? Y eso ha permitido que hace unos años se demuela casas coloniales de las más antiguas o del principio de la República para construir estos dos palacios, ¿no? El Legislativo y la Casa Grande del Pueblo. Han pasado por encima de leyes de la República y leyes municipales para poder demoler y construir esto, ¿no? En algunos casos se ha pretendido salvaguardar un poquito, se ha desarmado las arquerías, por ejemplo, que había en la calle Alencastre, en la casa Alencastre, que es la de la Potosí, la Ayacucho, y se la ha reconstruido, ahora está en el Parque de la Pachamama. Entonces, con criterio, ¿no? Pero en otros casos no, se ha arrasado con todo, ¿no? Y el concepto de patrimonio es algo relativamente nuevo para nosotros, ¿no? Hace, digamos, si hablamos de 1960 o 1970, no valorábamos, ¿no? Lo que queríamos era el progreso, eran los edificios, esta demolición de casas antiguas de Sopocachi y del centro, y ahora de Obrajes, ha empezado a finales de los 60, cuando se empieza a construir, por ejemplo, me acuerdo los primeros ejemplos, el edificio Brasilia, el edificio Diana, el edificio Indiana, en las primeras cuadras de las 6 de agosto, se demolió, por ejemplo, para el edificio Brasilia, se construyó unas casas que también, estos primeros edificios de Sopocachi reemplazaron a las primeras construcciones de las 6 de agosto, que databan más o menos de principios del siglo XX, que eran unas casas de un estilo neomudéjar muy bonito, muy interesante, ¿no? Muy peculiar para la ciudad. Bueno, era una época en que estaba de moda recrear el gótico, el románico, y se hacía unos estilos muy eclécticos, muy mezclados, ¿no? Alguna gente habla de un estilo republicano, más bien es un periodo republicano que tuvo, podemos hablar a partir de 1825, más o menos hasta el final del periodo de los gobiernos liberales, antes de la Guerra del Chaco. Ese sería el periodo republicano para la arquitectura. Mucha gente habla de un periodo colonial, habla de arquitectura colonial, siendo que en La Paz no quedan muchos ejemplos de arquitectura colonial, salvo las iglesias, San Francisco, San Agustín, San Juan de Dios, Santo Domingo, La Merced, pero ejemplos civiles de arquitectura colonial quedan muy pocos. El Museo Nacional de Arte, el museo, lo que es el Musefa ahora, que eran casas de algunos... El Marqués de Villaverde. De Villaverde, de los Condes de Arana, entonces, que son palacetes. Pero habían casas, ¿no? Yo me acuerdo de la Yanacocha, esquina
Ingavi, por ejemplo, hay un lugar que ahora tiene la puerta cerrada y que se ha convertido en un conventillo lleno de abogados, tinterillos, que tienen sus oficinas, que tú entras y tiene una escalinata que dices, Dios, en alguna época esto debe haber sido alucinante, pero y se claro lo han que tirado sí. abajo. Pero claro que sí, y aún queda, es lo que decía hace un rato, que este concepto de conservación del patrimonio para nosotros es relativamente nuevo. Hace 50 o 60 años queríamos edificios, queríamos metal, queríamos cristal, como un símbolo de progreso o de modernidad, ¿no? Pero todavía persiste algo de eso. Muchos amigos inclusive dicen, y esos vejestorios, dicen, es preferible que sobre ellos se levanten edificios modernos. Claro, sigue, ¿no? hay gente que sí que va a defender la modernidad a ese costo, ¿no? Pero eso me ha llevado a crear hace poco, hace 8 meses, el 29 de diciembre del año pasado, he creado un grupo en Facebook, que creo que por eso estoy invitado acá, que se llama Casas y Construcciones Patrimoniales de La Paz anteriores a 1950. Esa fecha de 1950 es antojadiza, ¿no? O sea, no responde a un criterio muy formal o muy académico, pero más o menos es cuando empezó a construirse ya en estilos más modernos, porque más o menos en 1920 en Europa y en Estados Unidos Le Corbusier, Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe ya empezaron a construir cosas muy modernas, que incluso 100 años después se ven modernas, se ven actuales, ¿no? O sea, son obras maestras de la arquitectura. Y en cambio, en esa época, hace 100 años más o menos, acá seguíamos construyendo en los estilos academicista, estilos afrancesados, la influencia de Francia en esa época era muy fuerte en las artes, en la cultura. Entonces, seguíamos por la altura, lo que decía hace un rato, y por estar lejos de las costas, nos llegaron tarde las influencias, las modas, ¿no? Entonces, seguíamos con esos estilos neoclásicos, digamos, ¿no? Y muy rebuscados. Entonces, cuando ya en el resto del mundo, o en lo que se conoce como el mundo occidental, se buscaba líneas puras, se buscaba como una respuesta también que se ha visto muchas veces a lo largo de la historia de la cultura. Hay periodos que son muy recargados, pero luego viene un periodo donde hay una ausencia de líneas curvas o de colores incluso, ¿no? Entonces, es eso más o menos lo que me ha llevado a hacer este grupo, que afortunadamente hay muchos seguidores, arquitectos, autoridades de la alcaldía que están relacionadas con la conservación del patrimonio, que nos siguen y que pretendemos, por eso decía hace un rato que soy un activista en ciernes, activista en lo que es la preservación del patrimonio arquitectónico, principalmente de La Paz, aunque hay mucho más que proteger, el folclore, el patrimonio, hablábamos del patrimonio del paisaje, ¿no? Los cerros de La Paz, que estas son ciudades únicas tan en el mundo. representativas. Claro, ese también es un patrimonio. Es un patrimonio natural, es un paisaje. El Valle de Ánimas. Están tirando abajo. El Valle de Ánimas que ese estuvo es otro ahí desde problema, siempre. otro problema, Claro que sí, el Valle de Ánimas que está de moda. O sea, estamos descubriendo lugares que siempre estuvieron: el Cañón de Palca, el Laberinto de Gigantes, Charquini, la Laguna Encantada, unas aguas termales en Quime, que siempre han estado ahí, pero que ahora estamos descubriendo y estamos visitando y valorizando, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con las casas, ¿no? Uno pasa por una calle de Sopocachi y dice, o del centro, aquí había una casita, había. Y en muchos casos no hay ni siquiera un registro gráfico de esas casas. Eso me ha llevado a crear este grupo para que por lo menos ahora todos tenemos una cámara en el bolsillo. Entonces sacamos, Puca es un activo participante del grupo y me encanta que lo haga, hay otros más. Entonces podemos sacar y ha servido eso, ¿no? Ha servido para que tengamos por lo menos un registro gráfico de algunas casas que de otra manera quedarían en el olvido, ¿no? Pero no queremos quedar en lo virtual, no queremos quedar en el discurso. Con un grupo de personas estamos pretendiendo hacer algo más en la defensa, ¿no? Pretendemos entrevistarnos con autoridades que nos reciban y que nos hagan caso, ¿no? Porque a mí como persona difícil que me hagan caso, pero si somos un grupo, si somos una plataforma, en el grupo ya somos casi 2.500, entonces ya tenemos un poco más de fuerza para luchar por esto que creemos y que queremos también, ¿no? Hay una hermosa casa frente al Estado Mayor, al final de la avenida Saavedra,
muy mal conservada. Ese castillo, ¿no? No, está más abajo. el castillo. Era también de la familia Camacho, de Eliodoro Camacho, pero el castillo estaba en la parte de atrás. Que lo tiraron abajo. Lo tiraron abajo. Era un castillo que se veía. Era un castillo. Era maravilloso, era un castillo. El Tenía año un 90. castillo. Ya se Y era una discoteca. Yo lo conocí como discoteca. Fue colegio, era Castle Disco a principios de los 80. Era un restaurante del Gordo Tiburón. También fue un colegio, centro de informática, pero era un colegio. Entonces tuvo varios usos, ¿no? Pero inicialmente era la casa de Eliodoro Camacho, un expresidente de la República, y hasta sus descendientes vivían ahí, pero ya eran unas señoras, las nietas creo, y bueno, pues no vieron cosa mejor que hacer. Es muy difícil, es muy caro mantener, menos cuando no hay un apoyo de las instituciones públicas que te ayuden, ¿no? Porque es costoso refaccionar, remodelar, y además hay que tener criterio. Muchas intervenciones se hacen sin criterio. Incluso podría hablar de recientemente la cuadra de la Comercio, que ahora es toda el Museo Nacional de Arte, en la parte, lo que se llama la Villa de París. La fachada original, que veníamos hasta hace unos 5 años, tenía unos relieves medio Art Deco, Art Nouveau, que eran me imagino que de 1910, 1920, pero ahora es una fachada colonial, así, casi colonial, pero sin ningún yeso, sin ningún adorno, que es una característica de la época, pero no es la original que tenía la casa. Entonces los criterios son muy discutibles. También cuando se remodeló el Museo de Arte en 1960 para que sea Museo Nacional de Arte, los encargados también, por ejemplo, el patio, que es de piedra manzana, no era originalmente así. Entonces hicieron algo a su gusto, ¿no? Y eso sucede en muchas. Es difícil respetar. Es difícil, pero hay que hacerlo. Yo tengo el ejemplo, se me viene a la cabeza, el Tambo Quirquincho, por ejemplo, ¿no? Que tiene esas arconadas, Esa arquería o esa arcada. arquería maravillosa. ¿De dónde salió? Eso se ha salvado igual con muy buen criterio. Eso es del primer convento de las concepcionistas. ¿Y dónde estaba? Estaba en la calle Genaro San Ginés, entre Comercio e Ingali. Estaba de cimientos del viejo cine Ebro. Por supuesto. Que cuando tiraron Sí. abajo el cine Ebro, se Ajá. encontraron con esas piedras que las habían puesto de cimientos. Doña y Teresa la- Gisbert ha sido y que era quien lo una ha salvado. parte de una arconada, claro. Claro. Y que un arquitecto, Nelson Mostacedo se llama, no tuvo la capacidad de dirigir con doña Teresa Gisbert, que era quien lo patrocinaba, la reconstrucción del Tambo Quirquincho. Quiero Claro. decir, hay cosas aún para rescatar. Por supuesto. Hay viejas casas con 2 y 3 patios que aún perviven en la Catacora, en la zona norte, que habría que echarles una mano, una mirada, a ver que no se vayan a perder, porque es lo único que queda. Pero yo creo que es cultural, ¿ya? Por supuesto. Y si no educamos a nuestros niños en el tema de conservar el patrimonio, La Paz va a terminar como tú dices. Va a ser un Nueva York con puro edificio, ¿no? Y entre comillas, o sea, la parte mala de Nueva York, un Bronx, digamos, porque mis hijas cuando vinieron me dijeron, La Paz parece un Bronx, típico, ¿no? Entonces, es cultural porque los jóvenes piensan que el avance de la cultura es tener harto edificio y no conservar nuestro patrimonio. Pero nuestros gobernantes tampoco ayudan. Sí. Actualmente tenemos un gobierno que quiere destrozar el patrimonio colonial y republicano. Tenemos 2 monstruos en pleno centro patrimonial y no hemos tenido un grupo paceño que defienda nuestro patrimonio, empezando de las alcaldías. Claro, es que por eso, repito, no lo consideran su patrimonio, entonces no lo van a defender, no lo van a proteger. Claro, y como decías en tu introducción, un poco esta nueva inquietud por el patrimonio surge a partir de estos hechos, ¿no ves? El destrozo, el despojo del patrimonio para construir otros edificios con otros elementos. Cada quien puede juzgar si esto es válido o no. Aquí creo que no estamos para hacerlo, pero estamos poniendo una voz de alerta. Hay soluciones intermedias. Yo no sé por qué no pensaron de esta manera, por ejemplo, para esa casa grande llamada así. Por ejemplo, la Universidad San Francisco de Asís, que ha mantenido
dignamente la fachada, Ha ¿no? reconstruido incluso, Sí. respetando el estilo Exactamente. original. El edificio Illimani 2. El edificio Illimani 2. Hay al lado de la iglesia de San Sebastián, hay otro, eso sí con un poco de mal gusto el edificio que construyeron, pero han mantenido La fachada. también, Claro. ¿no? Claro. Y esta finalmente podría ser una solución medio salomónica para este tipo de intervenciones. Pero no sé hasta dónde es la solución. Además, hay casas que por su estado de conservación tienen categorías o niveles, ¿no? Categorías A, B y C. Hay algunas que irremediablemente ya no se puede hacer nada para salvarlas y se queda solo la fachada, que hasta la primera crujía, segunda crujía. Hay algunas que por ser no son, artísticamente interesantes, pero son históricamente interesantes. Hay casas, por ejemplo, una casa relativamente moderna de los 30 donde murió Bush, que está en la Villalobos, y ahora es un hospital psiquiátrico. Y hay muchos otros ejemplos que para ser considerada patrimonio hay varios criterios. Puede ser el patrimonio histórico, puede ser artístico, incluso emocional o sentimental para una colectividad, ¿no? Para nosotros como paseños hay lugares, y el patrimonio no es solo arquitectónico, es escultórico, es arqueológico, es natural, hay sitios también que quizás puede ser en Calama, por ejemplo, un patrimonio es un desierto, donde fue la batalla, pero los chilenos lo han declarado patrimonio, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de conservación. Entonces, y hay lugares en que irremediablemente hay que demolerlo porque ya es peligroso, ¿no? Intervenirlas ya no es posible. Esta de la esquina de la Plaza Murillo, por ejemplo. Sí, que es conocida. El depósito del libro. El Banco del Libro. El Banco del Libro es una casa que ya está. La Casa Ramón. La casa Ramón. que claro. Pero por que suerte cosa, te comento, Fuca, de la esa casa fundación. de la esquina de la Plaza Murillo la han salvado y va a ser un hostal. No, esa es la casa al lado del Congreso Esa antiguo, misma, sí. que es conocida como Casa Benedetti, que fueron los últimos, que son los actuales propietarios, sí la han salvado, ¿no? La están salvando, hay una fuerte inversión y sí va a ser un hostal. Pero en la otra esquina, también en la esquina de la Junín, Donde está la está la Casa Gramont, Cancillería. que ahí funcionaba el Instituto Boliviano de Cultura y el Banco del Libro. El Banco del Libro. Entonces también la están salvando, pero es una labor titánica, ¿no? Requiere Es que está hecha polvo. y requiere de expertos, ¿no? Impresionante. Porque pueden encargar eso a gente que no tiene ni estudios, ni conocimiento, ni criterio, ¿no? Que hay que tener Ese es un criterio. gran problema. Y hay leyes, hay una ley nacional de 2014 que creo que firmada por el vicepresidente, pero creo que incluso ya habían empezado a demoler la casa Alencastre, que es la casa donde se ha construido la Casa Grande del Pueblo, que no es un edificio feo. Es un edificio de líneas simples, puras, no me parece feo, pero no es el lugar, ¿no? Pero este criterio de dónde construir un lugar de edificios gubernamentales deberíamos haberlo pensado hace 100 años. Y quizás donde ahora está el Estado Mayor era un lugar adecuado, que no había construcción. Una zona, ¿no? Una Administrativa. zona, toda una Como zona. hablábamos la otra vez del asunto de la capital, ¿cómo era? La sede. La distrito sede, claro, pero claro. bueno, ya está hecho el daño, Ya ¿no? está hecho, ¿no? Hombre, el pitutito, eso ya no lo podemos hacer. Exactamente. Ahora, Es horrible, pero bueno. ¿Cuánto pierde La Paz? ¿No? ¿Cuánto pierden los paseños? Ajá. Porque de lejos Sucre está mejor mantenida, Chuquisaca está mejor mantenida. Sucre está mejor mantenida porque con el cambio de consecuencia de la guerra federal, entonces llega la sede de gobierno en 1899-1900 a La Paz y se ve la necesidad de construir y de modernizar. Ese periodo de los liberales, entre 1900 y 1930, hubo mucha inversión para La Paz, se atrajo mucha migración. Por ser sede de gobierno, ¿no? Que tenía que ser para alimentar el aparato estatal, y eso hace que se necesite nuevos edificios, se construyen nuevos edificios. Claro, la idea de la modernidad y el progreso, ¿no? Ley y el progreso, claro, ¿no? Y fue una época muy armónica. Emilio Villanueva fue uno de los grandes gestores de esa época, y Emilio Villanueva nació en una casa en la Sucre y Genaro San Ginés, que la demolieron para ampliar la avenida Sucre, y la portada se salvó, y ahora es la portada del Tambo Quirquincho que da a la plaza Alonso Mendoza. O sea que el tango Quirquincho lo han armado con... ¿Es un Frankenstein? Así es. Es un Frankenstein, pero es Comparto. Quedó Comparto. buenísimo. Sí, porque es armónico, ¿no? Hay coherencia en su diseño actual, ¿no?
Entonces, y como les decía, hay leyes, hay una ley nacional que protege todo el patrimonio tangible e intangible de 2014. Hay una ley municipal desde mucho más antes y que ha sido reescrita, o no sé cuál será la palabra, el 2017. Y esa ley cambia los criterios, y voy a usar mi chanchullo para decir algo que fue una barbaridad, que una persona de la alcaldía dice textual. ¿De la actual alcaldía? No, de la actual gestión. No la voy a mencionar, pero dice, han salido sobre todo las que han salido de esta protección patrimonial, las que están en Sopocachi, Alto Sopocachi, San Pedro, Obrajes y algo de Miraflores. No tenía sentido preservar por preservar. Y a partir de esa nueva ley, lo que se preserva son los conjuntos patrimoniales. O sea, no le dan valor a una casa que esté aislada. Por ejemplo, esta al final de la avenida Saavedra, sino han nombrado 12 conjuntos patrimoniales, que es poco, que incluso puedo nombrarlos según una nueva ley: Plaza Isabel la Católica, Casa Salvorta, que es la 20 de octubre, Rosendo Gutiérrez, Francisco Berregal, que es la Plaza España, Luis Villanueva, Plaza de Ruizinho, Ismael Montes, San Pedro, San Francisco, San Sebastián, Churubamba y Centro Histórico. Entonces, todo lo que está fuera de estos 12 conjuntos patrimoniales protegidos por la alcaldía corre riesgo. Y hay elementos muy lindos o históricos o importantes que deberíamos proteger, ¿no? O sea, ¿por qué ha cambiado este criterio de conservación? No lo sé. Podemos aventurar a que todos estos inmuebles que están fuera de este rango están en serio peligro. De ser demolidos, claro que sí, porque no hay una ley que los proteja, ¿no? Como ahora estoy en contacto con muchas personas interesadas en la preservación del patrimonio, me escriben o me llaman y me dicen, están interviniendo el interior de una casa en la 6 de agosto. Y averiguamos, porque hay una red de gente que sí está interesada y no hay una autorización porque tampoco, ni interiores de una casa patrimonial se puede cambiar, tocar, demoler, modificar. Entonces, se está haciendo, es muy arbitrario, para los dueños es muy difícil conservar. Las dos casas patrimoniales que había en la esquina del Prado y ¿no es la Reyes Ortiz? ¿Dónde era el Banco Sur? Ahora no se permite que se desteche y que se humedezcan y que después de 2 años de humedecerse se caigan las casas. Eso ahora es un delito, pero hace 30, 35 años eso era permitido. Entonces las desechaban y después de 2 años se caían solitas, ¿no? Entonces muchos hacían eso, ¿no? Porque les cuesta mantener y pierden, ¿no? Es más fácil dejar que se caigan y construir un edificio de 10 pisos. Sobre todo los herederos en tercera generación, ahí, que ya no les interesa lo que habían construido sus antecesores, ¿no? Y aparte, hay otra casa en el Prado que era originalmente de una persona. Hace unos años era de 17 herederos. Incluso la fiscalía por impuestos se habían dividido, estaba hipotecada. Entonces eso ya es bien difícil. Sigue en pie la casa, toda apuntalada en la parte de atrás, que no se ve del Prado, pero después de 20 años de estar abandonada, o más de 20 años, sigue en pie la casa, ¿no? Entonces, y se dividen. Hoy en San Pedro, que estaba caminando por ahí, he sacado fotos que las voy a publicar en estos días en el grupo, de 2 casas que se nota. O sea, yo quiero amarilla, yo la quiero verde. Yo le quito los estucos, los adornos, y yo la quiero tal cual. Entonces ya va perdiendo valor. No se demuele, pero igual ya va perdiendo. Oye, ¿por qué no les dices a los que estén mirando cuál es tu grupo en Facebook? Sí. Para que la gente entre y se incorpore y pueda hacer un seguimiento a este esfuerzo tan importante que tú y otras personas están haciendo. El grupo, y además lo vamos a poner el enlace directo en la página de Piedra sobre Piedra, se llama Casas y Construcciones Antiguas de La Paz, anteriores a 1950. Entonces, sí, es que no he buscado un nombre comercial, digamos Bank, que es algo que la gente se va a acordar. A ver, ¿quién se la aprendió? ¿Casas? Sí. ¿Antiguas? Sí. Anteriores a 1950. Claro. Por eso es más fácil poner el enlace y de ahí creo que es casas y construcción. Casas y construcciones. Ahí entra. Ahora quiero pasar a otro tema. O sea, el mismo, pero en otra dimensión. Otro de los temas que nos movió es el patrimonio monumental, ¿no? Ajá. A raíz de estos atentados que han sufrido célebres monumentos de nuestra parte histórica de la ciudad, si cabes, con larga historia además, más allá de su simbología,
¿Cómo te suena a ti que sean objeto de estas intervenciones, entre comillas? Me parece ignorancia y barbaridad, y con eso no van a lograr nada, ¿no? Quizás logren 5 adeptos, pero van a lograr 50 personas que vamos a defender eso, ¿no? No podemos negar ni reconstruir hechos históricos. Seguramente los podemos ver después de 500 años de otra forma, ¿no? Pero no podemos reescribir ni cambiar, ¿no? Entonces, tampoco me parece el criterio de que eso deba ir a un museo donde estén protegidos, ¿no? Tampoco me parece que sea la solución. La solución, hemos visto lo que ha sucedido con un monumento a Colón, precisamente en Buenos Aires, que fue cambiado. El que está en el gobierno hace lo que le da la gana, aquí en Taipei o en Singapur. Entonces lo cambiaron por un monumento a Juana Zurduy, pero nuevamente... Que lo regaló Evo Morales, que costó $1 millón. Lo regaló con nosotros. Claro. A cuenta de nosotros. $1 millón costó el monumento, que yo hay que reconocer a Juana Zurduy, todo seguro, el como respeto, bolivianos, por supuesto. ¿cómo no? Pero fue un regalo de Evo Morales a la ciudad de Buenos Aires. Oye, esas cosas la gente tiene que acordar. Pero luego fue restituido, ¿no? Claro, El monumento después Colón. vino Macri, Claro. ¿no? Y entonces la sacaron a Juana Zurduy y volvieron a poner a Cristóbal Colón. Esto es... Claro. Entonces... y de venir del pobre Columbus Es un despropósito atacar, ¿no? O sea, yo simpatizo con muchas de las causas de estos grupos, pero no me parece la forma... Radical. Sí, demasiado radical, ¿no? Y de verdad que yo creo que no logran nada, ¿no? Es radical, venga defendiendo lo que ellos defiendan, ¿no? Son las feministas que luchan por la no violencia hacia la mujer, que me parece una de las cosas más importantes por las que debemos luchar. Pero en vez de lograr más simpatía, yo creo que logran rechazo, ¿no? Pero a lo que tú dices, esta nueva generación de changos, ya ellos aman la naturaleza, aman cosas que nosotros a esa edad no las veíamos. Nosotros veíamos progreso cuanto más edificios haya, por ejemplo, en la época de colegio mía, ¿no? Y me parece que si hubiéramos tenido una mejor orientación, yo soy de la Sallista, de los hermanos de la Salle, hubiéramos amado muchas otras cosas de repente, pero la generación actual está muy metida en conservar historia, en conservar muchas cosas, y hay que, yo creo, empezar, tu página sería ideal, promocionarla, traer jóvenes, y que estos jóvenes sean los nuevos activistas que, como nosotros en esta mesa amamos la paz, sean defensores del patrimonio paceño, porque yo creo que hay padres, amigos que tienen hijos y que hay que volverlos pues paceños y que amen lo nuestro, y que si el día de mañana va a venir el movimiento al socialismo a querer construir un monstruo en media ciudad, ellos se sienten en la calle y digan: esto es nuestro, esto es nuestra La Paz, y nadie la toca porque está en un sector que es histórico y se tiene que conservar. Yo creo que esa debería ser una de las del trabajo de nosotros, que de repente ya estamos pasando a otra época y que queremos que se conserven esas casas hermosas, porque el que sale afuera mira y se saca una foto en una casa hermosísima, bien conservada, cuando aquí tenemos la misma casa pero que no está conservada, y obviamente no se la publicita con turismo, con muchas cosas. No, pero claro que sí, y seguramente mucho de lo que hay en internet, la intención, aunque sea medio velada, es esa, educar a la gente, ¿no? Pero es, yo creo que un poquito un cliché eso de que las nuevas generaciones no aprecian la cultura o el patrimonio, porque hay jóvenes que sí lo aprecian. Por ejemplo, hay un arquitecto muy joven, que lo voy a mencionar, Cristian Cardona, que ha hecho hace 1 año y medio un trabajo increíble sobre la Catedral de La Paz. Ha producido, auspiciado por el arzobispado, un trabajo de investigación increíble. Está online, está en el grupo también un video. Entonces, y es muy joven, no pasa de los 23 o 24 años, y ya es un arquitecto titulado. Entonces sí hay gente muy joven interesada en estos temas culturales. Como también es un cliché que la generación actual no lee. Cuando yo en las ferias del libro hace más de 20 años que participo... A propósito, ¿va a haber feria del libro? Hay feria del libro presencial. Presencial a partir del 15 de septiembre al 26 de septiembre en el campo ferial Choqueo Marca. Fantástico. Todos invitados. Vamos a estar ahí. Yo tengo que cortar.
cortar. Seguro. Yo tengo que cortar porque se nos ha acabado el tiempo. No se nos... Tenemos 5 No minutos. se nos acabó la paella. Y yo quiero hacer... Perdón. Tenemos 5 minutos, yo quiero hacer todavía dos cosas más, Venga, ¿no? Entonces estamos seguiremos. estamos en el límite. Estamos en el límite. Venga, dale un coso, terminamos. Sí, sí. Ahí, ¿No? Y tú anuncias el próximo programa, que es el próximo jueves y que no sabemos muy bien, aunque yo voy a decir que vamos a hablar de la masonería. Muy bien. No, yo quería que cada uno de nosotros, los 5 que estamos acá, mencione un emblemático monumento o edificio que lo considere muy emblemático en ese sentido, ¿no? La universidad, voy a empezar yo, la Universidad Emilio Villanueva. Yo que estoy tan un poco en los últimos tiempos comprometido con esto, me sería muy difícil escoger uno. Mencionar, he dicho, no escoger, mencionarla así rápidamente. Puedo acotar a tu elección de que el siglo pasado, última hora, hice una encuesta a finales del siglo pasado para que arquitectos y conocedores del tema escojan cuál era la construcción más importante del siglo XX en Bolivia. Y la que ganó fue la universidad, ¿no? Entonces, el monobloc Otro tema más que iba a decir es que había pues la institución, los amigos de la ciudad, que era muy influyente en su momento, que reconocía estas cosas, pero que dejó de tener influencia hasta hace unos 30 años y ya no se ocupó más del tema. Pero eso es también por falta de gente joven que se acerque. El Club de la Paz, el Círculo de la Unión, son instituciones que tenían mucha presencia, mucha fuerza y ahora no. Entonces deben reinventarse, deben renovarse, deben encontrar nuevos rumbos, ¿no? Porque tenían objetivos seguramente hace 100 años o más cuando fueron creados, que ahora están, digamos, pasados de moda o hay cosas más interesantes, pero deben atraer a gente joven. Yo la 6 de agosto y Aspiazu, donde está el Conservatorio de Música, esas dos La Casa Montes, son la Casa Montes. maravillosas. La Casa Montes. hay una casa que para mí me encanta, está en la Montes, la que termina en una esquina. Claro. Esa es para mí la paz, ¿no? O sea, Ahí está, claro, con la Ingavi. exactamente. Esa es una casa. Hay su gemela en la Chacaltaya. En la ¿no? Chacaltaya, de la terminal En la Chacaltaya, a una sí, cuadrita, exactamente. porque un señor construyó Para primero sus hijas, ¿no? para sus 2 hijas. ¿No? Es muy lindo eso, pero yendo a lo que tú decías, tenemos que recuperar esa identidad del paceño con nuestros jóvenes, porque si tú te identificas como paceño, vas a pelear esta identidad que es de nuestra ciudad. Y en un programa lo mencionábamos, nos falta esa identidad de ser paceño porque recibimos a todos y dejamos de ser y amar muchas cosas de nuestra La Paz. Ya puedo mencionar una casa emblemática, la Casa Goitia, en la Plaza Isabel la Católica, que es una mansión que era de Benedicto Goitia, un magnate de la coca hace 120 años, y que también construyó 2 casas para sus 2 hijas. La del lado, donde luego estuvo la Clínica Santa Isabel y ahora es la Caja Petrolera, era la otra casa, más modesta, en un estilo victoriano, pero también eran 2 casas vecinas para 2 hijas, ¿no? Más o menos el mismo, ¿no? Y que es una casa emblemática de Sopocachi, de una época gloriosa de Sopocachi. Ahí. Claro, es de Fe y Alegría todavía. esa Yo tengo casa. un término también para matizar esto, ¿no? Es Chuquiagótic, ¿no? Que serían 3 construcciones acá, ¿no? La Recoleta, la iglesia del San Calixto y una cripta que hay en el cementerio, ¿no? Hay más, Sagrados Corazones y las nuevas concepcionistas. Y también son unos 5 ejemplos. El tema da para más. ¿Nos escriben Sí, o no sí, nos sí, el tema da para escriben? más, pero a mí me pica una pregunta, ¿no? O sea, sin el ánimo de hablar de dinero, o sea, yo sé que la gente se está preguntando también esto. ¿Cuánto costaba una casa? Tu página es de los 50 para abajo, ¿no? Sí. ¿Cuánto costaba una casa en el centro paceño en el 50? ¿Cuánto está en la misma casa ahora? ¿Cuánto podría estar en la misma casa ahora? Tan antiguito no soy para tener esos datos. Más o menos. La verdad no tengo idea. Ya. No tengo Pero idea. en algún programa vamos a tener que hablar del Alto, de sus famosos cholets, que es parte ahora de la Hombre, que un identidad. día serán patrimonio del Alto. De las iglesias del Padre Obermayer. Son súper pintorescas. Es una ciudad que está en construcción y que está sentando las bases, poniendo piedra sobre piedra, el patrimonio del mañana, desde luego. Hay que hablar. Mandamos un saludo rápidamente a Juan Carlos Lema. No vamos a leer los comentarios porque es larguísimo. Tatiana Heredia, nos ha escrito varias veces. Roberto Rodríguez. Fans de David. A Patricia Sosa.
a Ana Karina Quevedo, también le hemos dicho a Tatiana Heredia, nos ha escrito varias veces, a René Aroquipa, muchas gracias por sintonizarnos. Hay varios que le han dado ahí su comentario y varios que están apoyando también la página. Y antes de irnos, no le hemos felicitado a Eliana. Por favor. Felicidades, su cumpleaños fue ayer. Eliana, la que hace posible esto, larga vida, querida. Hablamos siempre de ti, nadie te conoce. Y un saludo a Claudia también. Claudia en la distancia. Claudia, nos vemos el jueves. Harto en el chat, ¿no? Un saludo mucho para Claudia y para Eliana, pues. Yo vine para conocerla. Espero haberte representado bien, Claudia. Bueno, Me toca ahora invitar para el próximo jueves. nos toca Venga, cortar. vamos con los masones. Claro que Venga, sí. vamos con los masones. Nos despedimos, A ver, agradecemos ¿cómo brindan los masones? A ver, ¿qué signo hace? a toda la gente que nos están visitando y los esperamos. Que te recuperes bien, el Vichy. próximo jueves. Gracias por estar con Hasta la nosotros. próxima piedra. Y hasta el Que ya próximo no esté jueves parchado. en Piedra sobre Piedra. Salud. Salud y gracias. Hasta septiembre. Gracias. Hasta septiembre. Gichi, no te lo tomes muy al pecho, piedra sobre piedra. Chao, chao. Chao, chao, chao.